Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar sobre agonistas adrenérgicos de acción indirecta. Pero aquí también vamos a agregar algunas gráficas de fármacos que mencionamos antes, pero que no pusimos en la clase pasada porque ya era muy larga. Lo primero que vamos a hacer es hablar de nuestros agonistas indirectos. Cuando hablamos de fármacos que son agonistas indirectos del sistema nervioso autónomo simpático, hacemos referencia a que tenemos opciones para aumentar noradrenalina en las sinapsis sin que el fármaco sea realmente un agonista de adrenalina de los receptores alfa o beta. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Tenemos dos opciones. Podemos aumentar la liberación de noradrenalina en la sinapsis, acuérdate, o podemos inhibir la recaptura de noradrenalina. Así que vamos a regresar a nuestra sinapsis para ver dónde es que sucedía esto. Si te acuerdas de nuestros fármacos que actuaban aumentando la liberación de noradrenalina, dijimos que podíamos tener fármacos que aumentaban o que estimulaban la liberación. Que aquí incluimos, por ejemplo, a tiramina, que va a ser bastante importante, y anfetaminas, que podemos usar para tratar, por ejemplo, déficit de atención o pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de problema asociado a déficit de atención con obesidad también. Los inhibidores de la recaptura, hay fármacos que inhiben esa recaptura, que van a incluir a cocaína. ¿Y qué hace cocaína entonces? Si inhibes la recaptura, vas a aumentar la concentración de noradrenalina en esa sinapsis. También están los inhibidores MAO, y esos también aumentan la concentración de noradrenalina en la sinapsis. Aquí en estos también tenemos antidepresivos tricíclicos, y también tenemos a los antidepresivos que son SNRI, por serotonina, norepinefrina reuptake inhibitors, o que inhiben la recaptura de noradrenalina y de serotonina. Lo siguiente es que vamos a hablar, cuando veamos los inhibidores MAO en el tratamiento de depresión, vamos a decir que imagínate que tenemos un paciente que está tomando inhibidor MAO, y eso hace que tengamos más concentración de noradrenalina. Y después, imagínate que por algún motivo este paciente empieza a comer mucho queso y mucho vino, o va a una cena y come mucho queso y mucho vino. En el queso y en el vino hay un aminoácido que se llama tiramina, y esa tiramina estimula la liberación de norepinefrina. Normalmente, esa tiramina es degradada en el sistema gastrointestinal y no se reabsorbe mucho, porque en el sistema gastrointestinal tenemos a la MAO que va a inhibir o que va a degradar a tiramina o la mayor parte de tiramina en el tracto GI. Si tenemos a un inhibidor MAO, vamos a inhibir a MAO A especialmente, y no vamos a degradar a tiramina. Tiramina es absorbida al torrente sanguíneo y tiramina viene aquí y estimula la liberación de noradrenalina. Y si tienes a la inhibición MAO, vas a tener una mayor concentración de noradrenalina de reserva, ¿no crees? Y si tienes más reserva, pues vas a liberar muchísima noradrenalina. Y nuestro paciente que está tomando un inhibidor MAO y que además come tiramina en queso y en los vinos, este paciente va a desarrollar una crisis hipertensiva muy severa porque tiene demasiada noradrenalina en las terminales nerviosas simpáticas. Pero eso es para ilustrar lo que pasa con esa interacción de esos medicamentos. Pero eso puede ocurrir con cualquier otro, ¿no? Un paciente que está, por ejemplo, bajo MAO y toma cocaína o alguna de esas sustancias que se combinan van a causar demasiada liberación de noradrenalina en las sinapsis. Así que, ¿qué fármacos tenemos? Tiramina, anfetaminas y efedrina son medicamentos que son liberadores de noradrenalina. Anfetaminas también son inhibidores de recaptura, cocaína y también los fármacos que son inhibidores de la recaptura de noradrenalina y de serotonina, que son los SNRIs, que veremos en el tratamiento de depresión. Y los antidepresivos tricíclicos también inhiben la recaptura de noradrenalina.
Recuerda que esos liberadores de noradrenalina van a liberar norepinefrina desde ese pool o desde esa reserva de noradrenalina que dijimos en la región presináptica o en la neurona, en el axón presináptico. Recuerda que hay interacción de los inhibidores de la enzima MAO-A con cualquiera de estos, no solamente con tiramina, sino con anfetaminas y con efedrina, y podemos causar o el paciente puede desarrollar una crisis hipertensiva. Recuerda que la enzima MAO-A va a metabolizar noradrenalina, dopamina, tiramina, serotonina y otros neurotransmisores. Recuerda que la tiramina se encuentra en diferentes quesos y en diferentes vinos. Pacientes también, por ahí vamos a encontrar después cuando veamos los antibióticos, un antibiótico que también puede causar una hipertensión maligna en pacientes que se toman tiramina o inhibidores MAO o cualquier otro fármaco que sea liberador de noradrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a causar una liberación muy alta de noradrenalina y vamos a causar una crisis hipertensiva. Lo mismo entonces para efedrinas y para anfetamina, podemos causar una crisis hipertensiva severa si la combinamos con, por ejemplo, MAO-I, inhibidores MAO o con tiramina, por ejemplo. ¿Cuáles son los agonistas entonces de acción indirecta que nos interesan? Nos interesan estos tres porque el resto los vamos a ver obviamente en neurología. Efedrina, ese es aumenta la liberación de noradrenalina y lo usamos de manera tópica para el tratamiento de congestión nasal. Se usa para el tratamiento también de incontinencia urinaria. Metanfetamina es un ejemplo de anfetaminas y bloquea la recaptura y aumenta la liberación de noradrenalina. ¿Para qué usamos metanfetamina? Lo usamos, por ejemplo, para tratar déficit de atención con hiperactividad, narcolepsia, pacientes que se quedan dormidos varias veces durante el día y que no lo pueden controlar. A esos pacientes les damos metanfetaminas como anfetamina. Y si lo combinamos, porque esos fármacos también se pueden usar para tratar obesidad, así que si tenemos un paciente con narcolepsia y obesidad, vamos definitivamente a usar metanfetaminas. Cocaína, ese medicamento es un gran medicamento que lo podemos usar para dos cosas especiales. Ese medicamento bloquea recaptura presináptica de monoaminas, no solamente noradrenalina, también de dopamina y de serotonina. ¿Qué crees que pasa? Los pacientes se sienten muy bien, muy alegres, muy felices. Se sienten con euforia. Ahora, ese medicamento también bloquea canales de sodio en los nervios, de tal forma que si hace la liberación de noradrenalina va a ser un vasoconstrictor, ¿no? Y si bloquea canales de sodio en las terminales nerviosas, es un anestésico. Eso es lo que hacen los anestésicos. De tal forma que cocaína es un fármaco ideal para anestesia local. Acuérdate que en la anestesia local usamos, por ejemplo, lidocaína más adrenalina para que adrenalina vasocontraiga y para que lidocaína sea el anestésico. Cocaína es excepcional porque hace las dos cosas al mismo tiempo. No necesitas dos fármacos, con cocaína es suficiente. Obviamente no usamos cocaína en la vida real por sus efectos que causan euforia y los pacientes lo usan más bien, o cocaína es más bien de uso recreativo. En la intoxicación por cocaína vamos a ver a pacientes que tienen demasiadas de estos neurotransmisores. Vamos a encontrar hipertensión, taquicardia, dolor torácico o retroesternal porque el corazón va a estar sufriendo. Recuerda que esos pacientes con uso crónico de cocaína van a sufrir una miocardiopatía dilatada. También desarrollan confusión, agitación, angina de pecho y más síntomas como alucinaciones. Vamos a ver eso después. ¿Crees que podamos usar un bloqueador de receptores beta-adrenérgicos para este paciente? Piénsalo. Llega un paciente a urgencias que se intoxicó con cocaína, está hipertenso, taquicárdico, el corazón está sufriendo porque tenemos angina de pecho y dolor torácico. Le podríamos dar un beta bloqueador, ¿no? ¿Para qué? Para que no tenga esa angina de pecho, para que bajemos un poco la presión. Claro que no. ¿Por qué? Porque si
porque cocaína está causando liberación de noradrenalina. Eso significa que está estimulando receptores alfa y beta. Si damos al paciente un beta bloqueador, vamos a dejar al efecto alfa 1 sin oposición. Y si dejamos al alfa 1 sin oposición, cocaína va a actuar como adrenalina o como adrenalina a altas dosis o como fenilefrina, causando una crisis hipertensiva muy severa. Así que no damos beta bloqueadores a pacientes con cocaína por esa razón. Ahora, vamos a ver estas gráficas que son experimentos, o así los llaman, experimentos farmacológicos con esos fármacos. En esas gráficas estamos viendo un latido. Eso es un latido, así que esta es nuestra frecuencia cardíaca. Tenemos una presión arterial media. En el eje X tenemos la presión, así que la diferencia entre este y este es nuestra presión de pulso. Arriba es nuestra presión sistólica y abajo es nuestra presión diastólica. Significa que esto es como 120 de presión sistólica y esto es como 80 de presión diastólica. Ahora vamos a cambiar esos parámetros con diferentes fármacos. Antes de continuar, recuerda que el principal determinante de la presión sistólica es el gasto cardíaco, mientras que el principal determinante de la presión diastólica es la resistencia periférica total y el principal determinante de la presión arterial media es la resistencia periférica total. Así que imagínate que tenemos a nuestro paciente normal y ahora le damos un fármaco, una dosis de un fármaco aquí, le damos un shot de un fármaco. Imagínate que lo que observamos es que tenemos una presión sistólica aquí con una diastólica acá. ¿Qué significa eso? Que aumenta la presión de pulso. Pero vemos que la presión arterial media disminuye, como puedes ver en esa línea negra, y vemos también que la frecuencia cardíaca aumenta. Ahora tenemos más pegaditos estos picos porque la frecuencia cardíaca aumentó. La pregunta es, ¿qué medicamento va a hacer que aumente la presión de pulso, que baje la presión arterial media y que aumente la frecuencia cardíaca? Está fácil. ¿Será que sea un efecto alfa 1? Piénsalo. Si tienes un efecto alfa 1 causas vasoconstricción, entonces eso debería aumentar la presión arterial media y eso no lo vemos aquí, así que no es un fármaco con actividad alfa 1. ¿Será un fármaco con actividad beta 1? Pues tienes aumento de la frecuencia cardíaca, así que eso sí es consistente. Tenemos aumento de la presión de pulso, eso también es consistente. ¿Y qué tal si el fármaco tiene actividad beta 2? En ese caso, vamos a ver una curva como esta. Si vemos entonces la disminución de la presión arterial media, aumento de la presión de pulso, la diferencia entre la sistólica y la diastólica, y aumento de la frecuencia cardíaca, esto es una respuesta tanto beta 1 como beta 2, y esto lo hace isoproterenol, o también lo puede hacer adrenalina a dosis bajas. Ahora, no espero que realmente te memorices estas gráficas. No, se trata de que las razonemos y conforme vamos comparándolas te vas a dar cuenta de qué parámetros tenemos que ver para saber de qué medicamento nos están hablando. Ahora, otra vez empezamos con nuestra presión normal y suponemos que le damos al paciente un fármaco, la presión arterial media aumenta también la presión de pulso y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamento es este? Tiene que ser un medicamento que actúa sobre receptores beta 1, porque la presión de pulso está aumentando porque estamos aumentando la sistólica. Y la diastólica también aumenta y la presión arterial media también aumenta, lo que significa que también actuamos sobre receptores alfa 1. Así que en este caso vemos un aumento de la presión arterial media, aumento de la presión de pulso y aumento de la frecuencia cardíaca. Esta es una respuesta alfa 1 porque vemos aumento de la presión arterial media y es una respuesta beta 1 porque vemos aumento de la presión de pulso y aumento de la frecuencia cardíaca. Esto tiene que ser noradrenalina o bien adrenalina a altas dosis. En esta otra curva se ve muy parecida. La diferencia aquí es que después de un tiempo vamos a causar una bradicardia refleja, o al menos vemos que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir. No, esa es nuestra característica de esta curva. Vemos que tras la dosis, la presión arterial media aumenta la presión de pulso, aumenta la frecuencia cardíaca, pero dejamos pasar un tiempo y la frecuencia cardíaca disminuye. Así que aquí vemos un aumento de la presión arterial media, aumento de la presión de pulso
y aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, después vemos disminución de la frecuencia y esto dijimos que lo hace ¿quién? Principalmente noradrenalina, que va a causar o que puede causar esa bradicardia refleja. Pero ojo, porque adrenalina también puede hacer lo mismo. En esta gráfica que estamos viendo que tras la dosis del medicamento, la presión de pulso aumenta, pero la presión arterial media no cambia. Y sí aumenta también la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamento es? Estamos causando entonces que la presión arterial media permanezca más o menos igual, que la presión de pulso aumente y que la frecuencia cardíaca aumente. ¿Será un efecto alfa 1? Pregunta. Si es un efecto alfa 1, eso debe aumentar la presión arterial media y eso no lo vemos aquí. Así que, ¿qué medicamento crees que es? Esta es una respuesta beta 1 aislada y eso es una respuesta, dijimos, ¿de quién? De dobutamina. Así que en esa gráfica estamos viendo a dobutamina. Recuerda que dobutamina tiene un efecto beta 2, así que puede ser o podría ser que esta presión arterial media caiga un poco en respuesta a esa beta 2. Pero bueno, no siempre lo vemos, así que no lo pusimos en esta gráfica, pero puede estar ahí presente. Y recuerda que adrenalina también hace esto a dosis intermedias, se parece a dobutamina. Ahora imagínate que a un paciente le damos un fármaco y aumenta su presión arterial media, pero si te das cuenta no aumentas la presión de pulso, ni tampoco aumentas la frecuencia cardíaca. De hecho, conforme dejas pasar un poco el tiempo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo. Eso es una taquicardia, una bradicardia refleja, perdón. Así que aquí en esta gráfica estamos viendo aumento de la presión arterial media, estamos viendo que la presión de pulso está sin cambios y estamos viendo una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamento hace eso? Tiene que ser un efecto que será beta 1, beta 2 o alfa 1. Tiene que ser un efecto alfa 1 porque aumentamos la presión arterial media y hacemos que haya una bradicardia refleja. Sin embargo, no hay efecto beta 1 porque si tuviéramos una estimulación beta 1, esa bradicardia no podría ocurrir o al menos sería más difícil y veríamos un aumento de la presión de pulso. Así que esta es una respuesta alfa 1 aislada y eso es, ¿de qué fármaco? Recuérdame, empieza con fen y termina con frina, fenilefrina. Otro tipo de gráficas que te pueden poner en un examen es una como esta, donde vemos una gráfica con la presión arterial media, una con la frecuencia cardíaca y una con la presión de pulso. Son tres curvas separadas para graficar los cambios. Es parecida a las anteriores, pero es la misma información, solamente que las separamos. En la otra, en la misma curva veíamos esos tres parámetros, aquí los estamos separando. ¿Qué medicamento crees que le damos a un paciente que nos aumente la presión de pulso, nos aumente la frecuencia cardíaca y nos aumente la presión arterial media? ¿Será dobutamina? No, porque dobutamina no cambia la presión arterial media y si la cambia es para abajo. Así que, ¿qué fármaco es? Tiene que ser un fármaco que tenga actividad alfa 1 y beta 1. Así que esta es una respuesta a adrenalina o noradrenalina o adrenalina a dosis altas. Y en esa gráfica estamos viendo que aumenta la presión arterial media tras la administración del fármaco, la presión de pulso no cambia y la frecuencia cardíaca no cambia al principio, pero después disminuye cuando la presión arterial media sube, esta disminuye. Significa que ese es un reflejo, porque el fármaco no hizo esto. Ese es un reflejo y esto lo hace una actividad alfa 1 aislada, que es fenilefrina, que es un agonista alfa 1 de manera aislada. Y eso concluye nuestra clase de los experimentos farmacológicos y de los agonistas indirectos del sistema adrenérgico. Recuerda que los fármacos que vimos en esta clase los vamos a estar tocando varias veces. Recuerda que tiene que ver con intoxicaciones asociadas a inhibidores MAO, a fármacos también como cocaína y anfetaminas. Así que esos medicamentos los vamos a tocar en diferentes secciones, pero claro que aquí tienes que saber cuáles son sus efectos en diferentes partes de estos sistemas. Así que nos vemos entonces en la siguiente clase.